Aquí en Suiza se vive bien, pero como en todos los países, hay retos, sobre todo para quienes crecimos en otros lugares. En este espacio debatiremos sobre esos retos que los inmigrantes enfrentamos a diario. El idioma, la búsqueda de trabajo, la maternidad, el sistema de salud, entre otros. Bienvenidos. Hoy tenemos al invitado más joven que hemos entrevistado en este podcast. Es un invitado de otra generación, diría yo. Hoy tenemos a Sergio Aucecha, bogotano, bioingeniero. Es muy parecido a la carrera que yo estudié. De pronto ahorita hablamos de las diferencias entre bioingeniería e ingeniería biomédica. Y Sergio en este momento está en Bélgica, en las afueras de Bruselas. Sergio, bienvenido a Aquí en Suiza. Como ya se dieron cuenta, hoy nos vamos para Bélgica, vamos a escuchar otra experiencia. Y como siempre, la primera pregunta es, ¿qué fue lo que te motivó a ti a salir de Colombia, a migrar? Bueno, Caro, Juan, muchas gracias por la invitación. Es mi primera actuación en podcast y espero pues no decepcionar con los otros invitados. Bueno, realmente la motivación ha sido, creo que explorar un poco lo que es el mundo. Creo que desde muy pequeño me ha interesado coger, no sé, un libro de estos de geografía, mirar los mapas, ver diferentes países, cómo aprenderse capitales y ver cómo que hay más allá de, pues del contexto y del país en el que uno creció y demás. Pues luego uno va creciendo, uno se va motivando, como bueno, sería chévere aprender otro idioma, aprender de otras culturas. Y eventualmente, pues creo que la mejor manera que encontré fue por medio de un estudio de un máster. Y bueno, le metimos la ficha y vimos que, bueno, entre una investigación también grande de ver cuál era el mejor lugar, creo que ha sido lo que me ha motivado para salir de mi país y ahora vivir en otro continente. ¿Y qué te ha dado duro de salir de Colombia? ¿Qué extrañas? Yo creo que lo que más extrañé ha sido la comida. Creo que a muchos, no sé si es la mayoría, pero para mí lo más duro fue la comida y sobre todo el desayuno. Digamos, de tener el tamal, las almojábanas, un chocolate, el desayuno pues de fin de semana y también la proximidad para tenerlo, ¿no? Pues porque al fin y al cabo lo puedes encontrar, pero obviamente el precio es mucho más caro y te toca ir a pues, lugares más lejos de donde yo vivía. No es tan fácil como encontrar eso en España. En España es fácil, pero digamos, no es tan fácil comparado con Colombia. Bueno, luego también, pues un poco también la nostalgia de dejar a la familia, de, de extrañar pues los amigos, el contexto social que uno tiene. Pero bueno, creo que eso es lo más difícil al principio. Al final, con el paso del tiempo, uno se adecua a lo que tiene y hace nuevos amigos y pues la familia siempre está. Mi familia también ha tenido la posibilidad de venir a visitarme un par de veces a Europa y pues te vas acostumbrando. Además que, bueno, aquí quería hacer una aclaración porque aunque Sergio en este momento está en Bélgica, él llegó a hacer la maestría a Barcelona, ¿cierto? Sí. Y yo me acuerdo que ustedes, vamos a entrevistar a la novia en unos días, ustedes llegaron a Barcelona en la mitad de la pandemia. Poquito Más o más menos, adelante, ¿no? poquito más Como en el adelante. 21, ¿no fue? Sí, fue en septiembre del 21 Ajá. que ¿Y cómo fue eso? pues realmente, bueno, ya lo habíamos planeado desde antes Ujú, venir, lo habíamos ujú. postergado justo pues por lo mismo bueno, por situaciones profesionales, pero el año que decimos, bueno, este año sí nos vamos, nos llegó la pandemia. Y pues ahí fue como una amenaza de podremos entrar, qué nos van a pedir, también la incertidumbre que envolvía toda la pandemia, de no saber si a Colombia llegarían las vacunas, si con vacunas o no podríamos ir a algún otro lugar, y luego qué vacunas eran válidas y cuáles no. Bueno, al final el tiempo fue aclarando cosas y pues se solucionó todo. Y era muy chistoso porque uno llegaba en Colombia, nos daban este carnet de mi vacuna, que era un pedazo de cartón impreso y firmado por cualquier persona. Claro, y cuando aquí nos llegamos y no, que el QR, y nosotros como, pues esto es lo único que tengo.
Al final, pues se fue solucionando. Luego homologar este carnet con pues algún documento válido aquí en España. Y eso dando tapabocas por todo lado. Y algo curioso es que Sara ya había venido antes, ¿no? Mi novia había venido antes a Barcelona y ella se acordaba de una ciudad llena de personas, llena de turistas, con sitios muy, pues, atestados de gente. Y cuando llegamos, solo. Encontrabas 3, 4 sillas en el metro desocupadas, los alrededores de la Sagrada Familia desocupado. Y dije como, bueno, me gusta esto, ¿no? Me gusta este ambiente. También fuimos a Roma. Muy tranquilo. Muy tranquilo. Roma también solísimo. Yo me encanta, me encanta. Pero pues entendible que era por la pandemia. Y bueno, sí, pues la vida como después de la pandemia no muy diferente a lo que nos tocó en Colombia, de vivir con el tapabocas en lugares cerrados, de tener tu carnet de vacunación si querías entrar a algún establecimiento. Y ya luego luego en diciembre y enero se flexibilizaron un poco las restricciones y las medidas y ya uno hacía vida normal. Yo te quería preguntar, bueno, ahorita que estás hablando de la pandemia, que todo estaba vacío y que llegabas a hacer una maestría con Sara, con tu pareja, ¿cómo cambió eso, cómo la vida de universidad, integrarse con la gente, buscar pues lo mismo, un apartamento, ¿no? Porque la gente como que tenía miedo a estar cerca a los demás y buscaba tener mucho espacio y usualmente pues son como personas mayores los que tienen la mayor posibilidad de tener como apartamentos que puedan arrendar y todo eso. Entonces me imagino, pero no sé cómo fue esa situación para poder como desempacar las maletas. Sí, no. Creo que lo más difícil para nosotros fue encontrar un lugar, ¿no? Pues porque creo que Barcelona es uno de los lugares que más demanda vivienda y por lo mismo hay muchas estafas por ahí rondando de gente que te quiere vender cosas que no existen. Nosotros tuvimos la fortuna de llegar a una especie de hotel, como un co-living, que funcionaba como un hotel, pero por la pandemia había cambiado a ser como una residencia estudiantil. Entonces estaba lleno de estudiantes y vivíamos prácticamente en una habitación de hotel. Eventualmente, pues bueno, nos acostumbramos a vivir en este espacio. Nosotros tampoco tuvimos así como muchas precauciones respecto a tener contacto con otras personas o distancia social, porque pues digamos que no teníamos ninguna comorbilidad y estábamos vacunados. Y no fue nada que nos preocupara. Y eventualmente las personas que conocíamos en el máster y demás, pues igual muchachos jóvenes, sí, como que no teníamos riesgo. También había un riesgo. Pero no los afectó para conocer a la gente, perdón, que es que eso es lo que me interesaba. ¿Había presencialidad o era virtual? Porque el máster fue 100% presencial, desde inicio a fin. Bueno, habían módulos que eran clases virtuales o cosas así, pero como tal, todo fue tranquilo. Inclusive para hacer vida normal de turismo, por ejemplo. Nosotros llegamos en septiembre y a las 2 semanas tuvimos un viaje y pues sin problemas. Claro que estoy acordándome de épocas que en diciembre también hubo como estos picos de COVID que la gente entraba en pánico y decía como, ay, hay una nueva cepa y no están listas las vacunas para esto. Y nos cogió en Noruega. Hicimos como para esa Navidad del 2021, fue como 21 22, bueno, la del año del COVID. Fuimos a Suecia, leímos como los requisitos que tenías que tener y nuestra idea era hacer Suecia, Noruega, Noruega, Suecia y volver a España, ¿cierto? Y en Suecia lo que entendí es que allá no tomaron medidas de nada, como que la gente dijo como, esta es la vida y si nos tiene que llevar al abismo, nos vamos al abismo, pero seguimos la vida como es. Y precisamente en una de estos picos, como que los casos crecieron en Suecia y hubo restricciones de entrada a España de los viajeros de Suecia. Y entre esos estábamos nosotros. Pero todo nos cogió en Noruega. Entonces,
era un dilema. Necesitábamos hacernos esta prueba PCR para poder entrar, digamos que estas de los hisopados no nos valían, y nosotros sin cobertura del sistema de salud sueco una PCR nos salía en 200 euros, que con la economía de estudiante era inviable. Al final, ¿cómo resolvimos? Buscamos un nuevo vuelo desde Noruega, 2 días más nos quedamos, y con el nuevo vuelo, El carnet de mi vacuna. eso, y la bendición, y con eso pudimos volver. Pero el resto no, todo fue con mucha normalidad. Sergio, yo nunca he vivido en España y uno se imagina desde la ignorancia de que las culturas son muy similares, es decir, la cultura colombiana y la cultura española. ¿Es realmente así o tú sientes que definitivamente no, que las culturas son muy distintas? Pues diría que es la más próxima a nuestro contexto colombiano. Obviamente hay muchas diferencias. De Europa. Sí. Pero sin duda es la que más se le parece a la cultura colombiana, pues comenzando por el idioma. Y comenzando por las estafas en los arrendamientos, por ahí. Que no se lo imaginaría, comenzando ¿no? por la burocracia, que es otro tema que heredamos bastante bien de España. Pero no, en sí. Cuéntanos que pues, nos interesa, porque es gente que no sabe, nada. Que dice, no, me voy a España pues, fácil. Sí. Tal vez no. Realmente, pues uno llega a hacer todos los trámites habidos y por haber, ¿no? Entonces, pues uno obviamente de antes va leyendo cómo, qué es el trámite, en qué consiste, qué necesitas, dónde se presenta y demás, ¿cierto? Pero pues el medio que tienes de obtener la información es páginas web, ¿no? Al menos así fue como nosotros lo hicimos. Entonces, claro, te lees detalladamente los pasos, los documentos y dices como, vale, cuando pueda ir, ya lo tengo todo para hacerlo. Luego empieza el círculo vicioso que vienen explicado en los podcasts de cómo necesitas una cuenta bancaria, pero para la cuenta bancaria necesitas tener la tarjeta de residente, pero para tener la tarjeta de residente necesitas una casa, y para tener la casa necesitas la cuenta bancaria. Y al final, pues, o echas mano de alguien que te eche una ayuda y te pueda, en este caso de España es el empadronamiento, que es básicamente tu registro ante la alcaldía de Barcelona, de que estás viviendo en un lugar. O es un trámite larguísimo que como estudiante pues a veces ni vale la pena hacer, porque pues si no sabes que te vas a quedar, no le echas tanta energía a esto. Luego, pues una vez tienes esto, pues vas desbloqueando cosas, entonces ahora sí puedes sacar tu tarjeta del banco, abrir una cuenta del banco, pedir tu tarjeta de registro, y ya con eso pues vas a registrarte en la salud pública, allá les llaman sanidad, ¿cierto? Pero eso es otro tema, porque como vas un día, preguntas y dices, no, te falta este documento. Y uno dice, pero es que en la lista de documentos que está en la página web no está listado. No, que si no, eso no te puedo hacer el trámite. Y uno es como, está bien. Al otro día uno va, bueno, aquí tengo el documento que me pediste. No, que es que ahorita no te puedo atender, si tienes que pedir una cita previa y que la tenemos para entre 3 meses. Y uno es como, pero es que ayer vine yo tenía mi cita ayer y hoy ya, pues aquí tengo lo que me pidieron, no veo el problema. Y como que te dan un montón de vueltas para decir como, bueno, revisan y te hacen el favor. Pero es también como si encuentras a la persona en el ánimo que es, y si esta persona te quiere hacer el favor. Y lo que también fue muy frustrante es que no encontramos como formas para quejarnos, ¿no? Entonces, al menos en Colombia puedes poner una acción de tutela y te hacen valer tu derecho al acceso a la salud, ¿no? Aquí como que no encontramos una forma para hacer valer nuestros derechos más allá de rogarle a la persona que nos hiciera el favor de tramitar lo que buscábamos. Y bueno, y las complicaciones propias de encontrar una cita previa, de que todos los días es imposible para renovar la tarjeta, para cambiar la licencia de conducción, una cita en la policía, es muy complicado, y eso alimenta también pues prácticas no escrupulosas como pagarle a alguien para que te encuentre una cita. Los tramitadores, otra herencia. Claramente.
Otra buena herencia que aprendimos. Pero bueno, digamos que es cuestión un poco de suerte y un poco de cómo te muevas. Creo que esa es como la frase que yo tengo para, mirando atrás en 4 años, de tanto la suerte que tengas de encontrar a las personas en el momento que es, como de cuánto tú investigues y te muevas y te enteres de cómo funcionan las cosas. ¿Hubo alguna barrera con el idioma? Porque cuando yo he ido a Barcelona, la gente me habla en catalán. Ujú. ¿Cómo se vive esto del catalán y el español en la vida diaria? Porque, o sea, yo llegaba a muchos lugares como a Castellano. comprar un café y la gente me hablaba en catalán, yo Ujú, respondía en español, yo creo que se daban cuenta de que yo era latinoamericana, pero ujú. aún así me seguían hablando en catalán. Bueno, aquí yo tengo que hacer dos diferencias, ¿no? Entonces, Listo. una era entre los catalanoparlantes y los castellanoparlantes, digámoslo así, ¿no? Porque voy a comenzar con los castellanoparlantes, porque aunque hablemos el mismo idioma, muchas veces o las palabras no son las mismas o los tiempos verbales que usamos no son los mismos. Y esa simple diferencia hacía que mi interlocutor no me entendiera lo que yo quería decir, ¿no? Entonces, un ejemplo cualquiera, que me preguntaba en el trabajo, no, que dónde está tal persona, y yo digo, no salió. ¿Y cómo qué? No, que ha salido. Ah, cosas así. También en el trabajo que tenía, pues tenía que hablar mucho con enfermeras o con cualquier tipo de persona y me tocaba adaptar el lenguaje a uno que ellos entendieran o como que estuvieran más familiarizados. Y Entonces hablaban no, inglés. No mentiras. no, y sí, es que no es posible la comunicación. Pero también tenía mi círculo de amigos, pues bueno, mis conversaciones con Sara, que también es colombiana, y entonces hacer ese switch a veces, pues como que costaba. Y a veces Sara me decía como, pero ¿por qué estás hablando ya como un español si llevamos aquí 4 meses? Y era bueno, era un tema. Ahora, con los catalanes, pues obviamente, pues creo que es bien conocido para mucha gente el tema de que pues hay un sentimiento de identidad propio pues de esta región de España, ¿no? Y ellos han privado mucho la herencia pues de su lenguaje nacional, que es el catalán. Pero uno encuentra de todo, encuentra personas como muy comprensivas de que pues en cualquier momento si empiezan a hablar en catalán y se dan cuenta que tú no hablas español, pues te cambian a castellano. Pero hay otras personas que se mantienen y que tienen esta herencia mucho más aferrada y se niegan a cambiar de idioma ni siquiera por cortesía, solo por el hecho de que o tal vez está más en su naturaleza, en su día a día, hacer el castellano, el catalán y te responden. Yo no tuve ninguna, bueno, sí, tuve problemas así, pues problemas no, situaciones en las que uno esperaba que se dieran cuenta de lo mismo que a ti, que te dieran cuenta que no hablabas catalán y te cambiaran el idioma, pero a veces no pasaba. Un ejemplo fue en la universidad, nos invitaron a una comisión de farmacia, que básicamente son los farmacéuticos de un hospital que se reúnen para debatir temas propios del uso de medicamentos en el hospital. Y pues los que fuimos aquí éramos personas de Latinoamérica que no sabíamos nada de catalán y llevamos apenas 3 meses en Barcelona. Y bueno, llegamos, nos sentamos y empezaron su charla en catalán y toda la charla fue en catalán. Y pues uno coge ideas, coge palabras, coge frases, pero al final la esencia del mensaje se pierde, pues porque no dominamos el idioma. Y tristemente, pues fue una oportunidad desaprovechada para nosotros que no entendíamos el idioma y más si sabían Claro. que la universidad abría estos espacios y que puede ir personas que no dominan el lenguaje. Mm. Pues fue una observación que se le hizo a la universidad de como que, bueno, si nos van a invitar, pues dominemos un idioma que lo podemos hablar todos o invítenos a la sección o háganos una retroalimentación o algo que nos sirva para llevarnos del aprendizaje. Pero bueno, son cosas, son cosas. Igual en Barcelona el tema del catalán digamos, no es tan
ortodoxo, hay muchas personas que hablan español y demás, pero si te vas Ujú. a partes más adentro de Cataluña, sí es difícil encontrar a alguien que te responda en español. ¿Qué tal te pareció pues el nivel de la universidad con lo que tú venías de preparación en Colombia? Bastante bajo, la verdad. Digamos que me aterró mucho que la primera semana yo me inscribí a un máster y las primeras clases era explicarte que era un artículo científico y las partes de un artículo científico y cómo se citaba. Eh, Ahí me desinflé totalmente. O sea, yo al ver esto dije como, no puede ser, ¿en qué me metí? ¿En qué me metí? Y bueno, hubo varias clases así como que me recordaban cosas que vi en la universidad y demás, que pues en mi opinión no eran propias de un máster, pero hubo otras cosas que sí no, pues no conocía y que eran pues nuevas para mí y con eso me quedo, digamos. Pero sí hay mucho que mejorar en cuanto a la calidad, pero es diferente a lo que vio Sara en su máster. Entonces, eso me hace pensar de que también depende del programa y la universidad en la que tú te vayas. ¿Tu máster era en qué? ¿Cómo se llamaba exactamente? El nombre del máster era Máster Oficial en Medicamentos, Salud y Sistemas Sanitarios. Ok. ¿Y era en español e inglés o solo en español? Era en español Ok. y pues había como 20% en catalán, pero eran, supongo que esta reunión que les conté Ah, que ya, sí, fuimos, sí, sí. y y algunas lecturas. Pero eran más como electivas, opcionales. Ok, No, 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 unas sesiones, par de sesiones. Digamos, ok. esta visita al hospital era como una sesión de, Ujú. de alguna materia. Entonces, ese era Ya, el componente en catalán. Pero en su ok, mayoría era español. ok. Esto es una cosa que nos hemos como encontrado mucho que los que salimos como académicamente a otras partes del mundo nos damos cuenta que el nivel de las universidades en Colombia es muy bueno y me gustaría como recalcar eso Demasiado porque bueno. Hmm, a veces pensamos que todo lo que viene de fuera, solo por ser de fuera, es mejor. totalmente. Y, y bueno, tú terminas la maestría y te decides a quedar allá a buscar Sí, trabajo. perdón Juan, antes de pasar al siguiente tema, sí, yo creo que estoy de acuerdo con lo que Ah, acabas de decir y Ujú. que tenemos, pues, digamos que los estudiantes que terminamos un pregrado terminamos con muchas herramientas académicas, ¿sí? Y generalmente yo lo que me di cuenta es que lo que hacemos, por ejemplo, en Colombia es que terminamos el pregrado, buscamos un trabajo, acumulamos una cierta experiencia profesional y luego pasamos a hacer un máster, ya sea en Colombia pues, en el exterior. Y aquí, por el contrario, digamos que el perfil del estudiante son estudiantes que terminaron su pregrado y continúan como haciendo el máster. Entonces, como que, no sé, como que ese espacio también de adquirir experiencia profesional creo que es muy valioso pues para tener programas pues, con mucho más nivel y mucho más calidad. Eh, bueno, y ahora sí lo que te sí. quería preguntar, pues nosotros no seguimos lo que tú dijiste de tener como experiencia profesional antes de, o tal vez Carolina sí, yo no, Yo tuve un año. de tener de experiencia profesional antes de hacer el máster, pero a mí también me pasó lo mismo. O sea, yo entré totalmente como ignorante a una muy buena universidad en Alemania y no tuve que nivelar Uh-huh. nada ni nada de eso, nunca tuve ningún problema de Mm. nada y compañeros que venían de universidades alemanas sí tenían que tomar clases nivelatorias o tuve una compañera mexicana que estudió en Canadá y que uno dice, no, Mm. Canadá, sí, o sea, como súper bien, ¿no? Le tocó también hacer como tomar Nivelaciones. como 3 clases de nivelación, entonces eso me dejó, esa fue la primera cosa que me dejó como, uy, Sí, tampoco definitivamente. somos tan atrasados como lo que No, 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 creemos. definitivamente el nivel de los colegios y de los pregrados en Colombia es extremadamente alto, porque ahora con Martina, nuestra hija, estamos viviendo lo del colegio acá. Y uno ve que el nivel del colegio es bajísimo, o sea, aquí aprenden a leer, empiezan a aprender a leer a los 6 años, Si que quieren, es súper tarde, pues es si quieren, tardísimo, o sea, en si Colombia quieren. ya pues muchísimos niños ya saben leer
Entonces, sí es importante que valoremos la calidad de la educación que ofrecemos en Colombia porque sí es muy alta. Yo tampoco me sorprendí con mi máster, me pareció más difícil el pregrado en Colombia, si Sin me duda, ponen a elegir. sin duda, Sí. sin duda. Y bueno, y después que, por ejemplo, ya terminaste con un título de una universidad europea, española, ¿qué tal es el mercado laboral en España? Porque pues España, pues desde aquí nosotros que estamos en Ujú, Europa, se sabe que hay una cuota de paro o de desempleo pues ujú. alta en pues, gente de nuestra edad nosotros ya somos más viejos, pero pues obviamente también de tu edad. Ok. Qué tan fácil es, qué tal son las condiciones? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue esa Sí. experiencia comparada con la experiencia colombiana? Porque, por ejemplo, para mí eso me parece súper interesante porque yo nunca, aparte de hacer trabajos como de monitor y eso, Ujú. nunca trabajé en Colombia. Bueno, pues yo es que también me gradué de una carrera que era bastante nueva en Colombia, ¿no? Entonces, en bioingeniería, como pregrado no había, o eran muy pocas las universidades que habían, y en Bogotá era la primera. Existía como un pregrado, como un posgrado, pero no como pregrado. Entonces, después de graduarme en Colombia, yo duré 9 meses buscando un empleo, que para mí, o sea, si me lo preguntas, fue bastante tiempo. Y claro, digamos que era difícil competir con otros profesionales en ciertas áreas, digamos en equipos. Era muy difícil competir con un ingeniero biomédico, pues porque tienen eh, cualificaciones diferentes y mucho más especializadas en esto. Bueno, Sí, hay una pregunta que lo mencioné al inicio. ah, ¿Cuál es la diferencia entre un ingeniero biomédico y un bioingeniero? vale, pues digamos que el biomédico se enfoca en lo que es equipos o en salud humana, ¿no? En el Ok. contexto médico. Ujú. El Ok. bioingeniero, digamos que abarca todo, cualquier sistema vivo, desde Ok. microorganismos, animales, Ya. humanos, inclusive el medio Ujú. ambiente, entendiéndolo como pues Ujú. un sistema vivo. Ujú. Esa es como la principal diferencia. Pero entonces es como todo y nada. Pues sabes un montón de muchas áreas, pero no te, Ujú. o bueno, es difícil enfocarse en una. Ujú. Yo tuve la fortuna, digamos que en el pregrado hice, mi tesis de pregrado fue relacionada con biotecnología. Y yo dije, como cuando salga de aquí, me voy a dedicar a trabajar en biotecnología y va a ser mi camino la biotecnología. Pero ahí competíamos con microbiólogos, con ingenieros químicos, que primero, pues tienen, vuelvo a decir, conocimientos mucho más puntuales, y dos, el mercado pues los conoce ya bien. Entonces saben que para sus procesos mejor cojo un bioquímico, un ingeniero químico, a un bioingeniero que no conozco. Entonces después de estos 9 meses de, de desempleo en Colombia después de graduarme, entré a trabajar en la industria farmacéutica como analista de datos, que para mí eso era magia negra. Yo no conocía nada de esto, este mundo era alejado. Antes me da un poco de pereza la parte de salud humana, no me gustaba. Y estos primeros 3 meses después de entrar a trabajar en ensayos clínicos, para mí fueron terribles. O sea, no entendía nada, yo no, para mí era lo mismo hacer o no hacer. Fueron 3 meses malísimos, o sea que yo digo como que malo fui, o sea, de milagro continué. Obviamente hay un entrenamiento, te explican de qué va el trabajo, te enseñan, sí, te capacitan sobre ensayos clínicos, pero para mí no hacía sentido, simplemente no lo entendía, no lo entendía. Eh, Lo que hizo el cambio en mí fue que me juntaron con un compañero que también era ingeniero y llevaba pues varios años haciendo eso. Y él me lo explicó tal vez de una forma diferente, como desde la perspectiva de la ingeniería, y para mí ya empezó a ser pues todo el sentido. Eh, con la pandemia también vino la necesidad de el puesto que fue el que yo hice en España, que se llama monitor de ensayos clínicos. Entonces, cuando yo trabajaba en datos, mucha gente de datos quería pasarse a ser monitor porque lo ven como un trabajo como glamuroso.
porque el monitor es la persona que va a los hospitales, visita a los investigadores, revisa los ensayos a nivel de hospital, viaja, le dan un hotel, come por fuera, entonces lo ven un poco pues muy glamuroso. Mucha gente, y además le pagan mejor, entonces pues claramente la gente quiere migrar de un lugar a otro, o mucha gente quiere hacerlo. Y entre esos estaba yo. Pero igual, necesitas primero, o bueno, lo que buscaban antes de la pandemia eran personas que fueran profesionales de la salud, por ejemplo, odontólogos, enfermeros, instrumentadores quirúrgicos, químicos farmacéuticos, que supieran de trabajo en hospital. Yo era ingeniero, por ahí, por fuera. Y también, pues, mi acercamiento a ensayos clínicos era a nivel de datos, no era nada a nivel hospital. Pero con la pandemia cambió todas las reglas. Mucha gente, bueno, con la pandemia vinieron muchos ensayos de COVID y estas personas que ya tenían experiencia como monitores se las llevaron a puestos más altos, ¿sí? A cubrir ensayos mucho más complejos y más grandes. Y quedó un espacio pues a niveles más junior. Y las empresas lo que hicieron fue echar mano de la gente que supiera algo de ensayos clínicos. Y ahí pues entré yo. Pero igual, lo mismo, era otro nuevo comienzo, ¿no? Otra vez volver a aprender un nuevo trabajo. Que una cosa es desde el computador y otra cosa es de un hospital. Y yo a un hospital era la primera vez que iba. Por fortuna también uno se cruza con compañeros que le explican, que pues están con uno, que lo acompañan en el proceso de aprender y pues uno es la forma en la que hace experiencia. Entonces, esos dos factores hicieron de que cuando yo aplicara aquí y buscara un trabajo en Europa fuera mucho más fácil. Mi principal limitación en el momento de buscar trabajo en España ni siquiera fueron la experiencia que tuviera, sino la burocracia de tener un permiso de trabajo que me permitiera trabajar legalmente en España. Entonces, bueno, uno aplicaba, lo llamaban a entrevista y cuando le preguntaban, bueno, cuéntame, ¿tú tienes permiso de trabajo? Uno decía como, no, pues no tengo. Entonces, bueno, vamos a consultarlo y te avisamos cualquier cosa. A los 5 minutos llegaba el email de, bueno, muchas gracias, pero buscamos a alguien con permiso de trabajo. Y me acuerdo que en el proceso de búsqueda, una reclutadora me dijo como, mira, si no tienes permiso de trabajo no te podemos ofrecer un contrato, pero estos abogados te pueden ayudar a ver cómo es la forma más fácil de conseguir un permiso. Y bueno, los llamé a los abogados, contacté y pues me echaron la carreta del abogado, ¿no? Eso es fácil, no te preocupes, yo lo he hecho muchas veces, dame 4 semanas, si necesitamos más tiempo podríamos decir que es por el COVID, que los trámites están demorados, el proceso es según la ley no sé qué, la forma más fácil es tal. Y bueno, entonces ahora, esa información que me había dado el abogado, yo la replicaba en las entrevistas subsiguientes. Entonces, no, cuéntame, tu permiso de trabajo, Sergio, ¿tienes? No te preocupes, mi abogado ya me lo explicó, es muy fácil, él lo hace, 4 semanas, bueno. Y en medio de la búsqueda... Pescando ahí a ver quién cae. Salió la oferta en una empresa que justo buscaba... tenía 2 vacantes, una que era como analista de datos o como monitor de ensayos clínicos, que estaba buscando cualquiera de las dos y la necesitaba con urgencia. Y bueno, entonces ellos accedieron también, porque ese también es otro tema, de que muchas empresas, o sea, realmente es un trámite fácil, pero las empresas no sé si les da pereza o les parece riesgoso o qué, y no toman la decisión de iniciar este trámite. Con esta empresa lo hicimos y fue al cabo de un mes ya tenía permiso de trabajo, e inclusive el trabajo ni siquiera tuve que esperar a terminar el máster para empezar a trabajar, sino a los 6 semanas, como vi que el máster no iba a ser tan exigente como esperaba, pues dije como busquemos de una vez y vamos manejando las dos cosas al tiempo. ¿Y la vida laboral qué tal? O sea, ¿muy diferente a Colombia? Es que tengo 2 experiencias. La de mi primer trabajo como analista de datos, que era un trabajo más convencional de tener que ir a una oficina, estar en más contacto con los compañeros y bueno,
esta vida que muchos conocen. El mundo corporativo. Exactamente. Sí. También era una empresa catalana, una empresa pequeña, que estaba en crecimiento y pues que estaba trayendo gente. Y yo pues había trabajado en empresas diferentes. Yo había trabajado pues con una farmacéutica mucho más grande, donde pues no te tienen como tan supervisado, que como que te dan el lineamiento y tú tienes que cumplir. Aquí digamos que era un poco más, el seguimiento era mucho más cercano, tenías que hacer muchas otras funciones que digamos que no eran las que por las cuales te habían contratado, pero igual, pues uno, pues con las ganas de aprender y también con el ánimo de no quedarse sin trabajo, pues uno decía como, bueno, hagámosle. Luego cambié de trabajo y era otra vez otra empresa grande, era un trabajo 100% remoto. Los compañeros que conocías eran por medio del Teams, nos escribíamos a veces ahí, a veces uno se coincidía con ellos en visitas y ya. Entonces como que es difícil compararlo, pero yo diría que no mucho. O sea, el primer trabajo corporativo pensaría sí que es mucho más diferente el relacionamiento, por lo mismo de la comunicación, inclusive en el humor. Digamos que el humor pues, que yo tenía era diferente a veces al de mis compañeros. Entonces como que uno tiraba un apunte y no lo entendía ni una vez. Esto lo hubiera roto en Colombia, pero bueno. Ha salido mal, no exacto, salió mal, sino ha salido mal. Pero bueno, pues vas aprendiendo sobre la marcha y a medida que conoces más gente, pues te embebes más de la cultura. Igual yo llevaba 8 meses de haber llegado cuando conseguí el primer trabajo, entonces era muy poco. Bien. Sergio, tú ya tienes la nacionalidad española. ¿Cómo fue ese proceso de conseguir la nacionalidad? ¿Cuánto se demoró? ¿Qué requisitos había? Pues es que la verdad es demasiado fácil. O sea, son cosas que uno ve antes de venir, uno las ve muy lejanas, como no. O sea, como. Porque es que también me pasa que uno. O sea, en mi caso, tenía un tío también que emigró de Colombia a España en los inicios de los 2000 y pues le tocó una situación totalmente diferente. ¿Ves? Mi tío emigró con su esposa, sus hijos, les tocó pasar momentos difíciles, ¿sí? Y pues cuando migras como estudiante es totalmente diferente. Como estudiante como estudiante no te cuenta nada del tiempo, solo vas a hacer tu estudio y si se te acaba el tiempo ya está. Pero en el momento que empiezas a trabajar te empieza a contar el tiempo para la nacionalidad. O sea, como tal son 10 años, ¿verdad? Pero si eres de algunos países se reduce a 5. Pero si eres un ciudadano latinoamericano o de Guinea Ecuatorial o de Filipinas, se reduce a 2. Entonces, por ahí de entrada, los colombianos tenemos una ventaja enorme de emigrar a España si la proyección es obtener una nacionalidad. Luego, pues eso, después de que empiezas a trabajar, tienes que cumplir 2 años desde que obtienes tu primer permiso de residencia. Y bueno, cumplir algunos criterios como no haber estado por fuera de España más de 6 meses, estar trabajando y renovar tu permiso de trabajo pues constantemente. Y a los 2 años, una vez cumplidos, tienes que hacer un examen sociocultural que también es una completa risa. Porque ¿de fácil o qué? De exageradamente, o sea, pagas por el trámite nomás, porque preguntas. Por el certificado. Sí, del estilo de el ingrediente principal de la tortilla española es la patata, no sé, las alubias. La frambuesa. O la frambuesa. Sí. Es como, no te miento, no, son cosas así. Ya. Y tienes también una guía donde están todas las preguntas y las respuestas. O sea, fallarlo es sencillo. Y bueno, y si no vienes de un país que su lengua oficial es el español, pues tienes que presentar el examen de suficiencia de español. El trámite lo puedes hacer tú mismo también, subes unos documentos y aplicas, o lo puedes hacer por medio de un abogado que es un poco más rápido porque te asegura cuáles son los documentos y los revisa y aplicas a la fija y esperar.
es la Ujú. única. Posterior a eso, cuando te salga la resolución de aprobado, eh, tienes que hacer la jura de la nacionalidad, que es jurar por Ujú. la Constitución y el rey, de que les seguirás fielmente, y esperar otra vez por el registro civil de nacimiento. Y una vez tengas todo esto, vas a una comisaría de policía, presentas el registro de nacimiento y te entregan tu DNI y el pasaporte. Ahí Y mismo. listo. Ujú. Sergio, una última pregunta es que siempre la hacemos es que, pues a pesar de que venimos como de la misma cultura y todo eso, pero ¿qué debería Colombia aprender de la España actual? Y al revés, ¿qué deberían aprender los españoles de Vale, nosotros? pues yo pensaría que como colombianos tenemos que aprender a seguir las reglas. Como la regla, si es la regla, tenemos que apegarnos a lo que diga ellos. Sí, y sin excepciones. Porque muchas veces me pongo a mirar estos videos en Instagram de un patrullero de tránsito de Medellín y cuando detiene a la gente, pues porque no lleva casco o no tiene la tecnomecánica, es como, no, es que yo iba aquí nomás a comprar el desayuno. No, es que salió un momentico. Entonces, la gente siempre busca, en Colombia al menos, buscamos en buscar una excusa para saltarnos la regla y no asumir las consecuencias. Entonces creo que como colombianos tenemos una oportunidad grande de aprender de eso, de que la regla está ahí y se la tiene que respetar independientemente cuál sea la situación. Y bueno, nosotros también tenemos la posibilidad de enseñarle a los europeos el tema de la adaptación y la recursividad. Creo que nosotros somos, bueno, tenemos una sociedad de que si con lo que tengas resolvemos en cualquier ámbito, ya sea para hacer un almuerzo, ya sea para planificar algo, para solucionar un trabajo, con lo que sea resolvemos y es como esa flexibilidad de encontrar una solución que sí, que a veces puede ser la mejor o no, pero de tratar de solucionar algo, de proponer algo. Hay solución. Sí. Somos una cultura altamente resiliente. Uh-huh. Estoy de acuerdo. Sergio, para terminar, tenemos una tradición en este podcast de recomendar un libro. No tiene que ser un libro, puede ser una película, puede ser un podcast, porque tú nos Uh-huh. dijiste que te gusta mucho escuchar podcasts. Uh-huh. Entonces, ¿qué podcast relacionado con migración o no le quieres recomendar tú hoy a la audiencia? Bueno, pues yo soy un gran consumidor, Aquí en Suiza, aparte perdón. de soy un gran consumidor de podcasts, no tanto de libros. Sí. Pero hay un podcast que escuché hace poco que es una historia que yo no conozco. A mí me gusta mucho el fútbol, ¿sí? Y escuché un podcast de un grupo que se llama La No Ficción, que es Bobby Charlton y el Brazalete de Esmeraldas, que cuenta básicamente la historia de este señor Bobby Charlton, que fue uno de los mejores jugadores en los años 60 y 70, y su paso por Colombia y un altercado judicial que tuvo con un brazalete que es altamente... Con lo de la Sí, joyería, ¿no? justamente. Es narrado por Félix de Bedú y está Ah, muy ok. bien escrito. Son 6 capítulos, muy entretenido, pues una historia bastante bien detallada y que vale mucho la pena. Así no le gusta a uno el fútbol, de escucharlo pues para saber qué pasó en ese momento. Súper. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la charla, por compartir con todos tu experiencia, tu historia. Y a todos los que nos están oyendo, muchas gracias. Nos veremos la No, muchas próxima. Sí, gracias a ustedes. recuerden, gracias a ti. Recuerden seguirnos en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube. Bueno, nos volvemos a escuchar en 2 semanas. Chao. Gracias. Muchas gracias.